Bueno, muy bien, ahí estamos en vivo, perdón la demora, me estaba mirando en otro dispositivo confirmando de que estamos en vivo. Le damos una primera bienvenida a todos nuestros compañeros, compañeras, hermanos, a esta transmisión que volvemos a realizar, una más de las que ya hemos tenido la suerte de hacer en este momento de aislamiento, en este momento tan difícil. Fidai sigue trabajando, sigue intentando llevar un poco de luz, puede sonar un poco pretencioso, pero sí por lo menos compartir una voz diferente a lo que tiene que ver con la generalidad de lo que cuando se hace referencia a la causa palestina, al tema palestino, a la defensa, a la resistencia del pueblo palestino. En esta oportunidad no vamos a trabajar solos, y ese es un motivo de alegría para nosotros. Esta charla, este conversatorio que vamos a tener hoy ustedes están pudiendo ver en la pantalla compartida a nuestros invitados, a quienes ya vamos a presentar como se corresponde. Les queremos comentar que, bueno, FIDAI, en este momento, quien está aquí frente a la cámara es Hussein Amaya, miembro de FIDAI. FIDAI, para los que nos siguen y para los que no, es un movimiento de activistas argentinos, descendientes de árabes algunos, otros no, que venimos trabajando ya hace un tiempo, ya hace más de 2 años, que estamos trabajando la defensa, podemos decir, o lo que está a nuestro alcance de la defensa de la causa palestina, trabajando particularmente el plano cultural, si se quiere, y el plano de la formación política en los términos en que está a nuestro alcance, ¿no? Y les decía que el de hoy es motivo de alegría porque la organización de esta charla en particular la estamos realizando junto a los compañeros y las compañeras de la Cátedra de Estudios Palestinos, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, y que para quienes no conocen es un colectivo de intelectuales que viene trabajando ya desde el 2015. Ahora quien los representa, si me estoy equivocando en algo, dará mayor información, pero desde el 2015 vienen trabajando no solamente la cuestión académica con la cátedra, la típica clase conocida por todos, que nos acercamos a la universidad y frente a los profesores aprendemos y después también tenemos capacidad de exponer, sino que además también tienen un gran trabajo de publicación de material. Esto tiene un origen en quien fuera el fundador y titular de la cátedra durante mucho tiempo, que es Saad Chedid, que ha fallecido, ya no está físicamente con nosotros, que no está, como decía recién, no está físicamente, pero sí en su trabajo. Él era el titular de la editorial Canaan y ha publicado infinidad de textos que con esos nos hemos formado nosotros y se siguen formando muchas personas en lo que tiene que ver en la causa palestina, y nosotros agregamos también que se encuentre bien en el otro mundo, que Dios le dé un buen lugar por el esfuerzo que ha realizado. Les decía que la cátedra por este momento, como al igual que nosotros, está realizando tareas virtuales que la pueden buscar en sus redes sociales como Cátedra Libre de Estudios Palestinos, y en especial le queremos agradecer al titular de la cátedra hoy en día, al profesor Gabriel Sibinian, que es quien ha estado junto a nosotros gestionando todo para que esta charla pueda salir adelante. Esta charla, este conversatorio lo hemos titulado Antisemitismo, el intolerable chantaje, parafraseando justamente una de las publicaciones de Saad Chedid, en la que él mismo tiene un capítulo, un libro titulado de esta forma. Y nosotros podríamos decir acá que estamos por infinidad de razones, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que se impusieron, estas potencias arrogantes que se impusieron, llevaron adelante, una vez que se conocieron, ¿no? los atropellos del nazismo, el holocausto, llevaron adelante la partición de diferentes territorios, y en ese contexto también está el de Palestina, como todos ustedes ya sabrán, por resolución 181 de Naciones Unidas, se estableció a partir del 47 la partición de este territorio para un Estado entre árabes y otro Estado judío, ¿no? Ya terminologías donde ya podríamos empezar a discutir. Pero ese no es el caso de hoy. Yo les decía que podríamos afirmar que estamos hoy acá porque desde ese momento el Estado ocupante no ha respetado ningún tratado, siempre ha avanzado en las fronteras, es el único Estado en el mundo que no tiene fronteras delimitadas, no se sabe dónde empieza ni dónde termina, que ha masacrado, que ha matado población civil, que no respeta los tratados de guerra, podemos decir, donde la ocupación debe cumplir con el deber de custodiar el bienestar de aquellos que ocupa, ha destruido casi todos los poblados palestinos. Si quisiéramos hablar de una particularidad y quisiéramos contarlo en números, 13 años de Gaza sitiada, bloqueada por tierra, por mar,
por aire, donde más del 50% de la población, más de 1 millón de personas, viven exclusivamente o casi exclusivamente de la ayuda humanitaria, más del 50% de la población sin trabajo, con un 69% en la juventud, un 70 y pico, perdón, la falta de dato correcto, creo que son 74, si no me estoy equivocando, de falta de trabajo en las mujeres, en fin, más del 90% del agua contaminada, bueno, en fin, lo mismo en Cisjordania, lo mismo en el Jalil, lo mismo en Al-Quds, y temas, muchos más temas que iremos tratando a lo largo de la charla. Pero en particular, y por eso la charla lleva este nombre, en el año 2016, si yo no me estoy equivocando, quiero ser preciso con el dato, se juntaba algo que dieron el nombre de la Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto. Esto es una conferencia llevada adelante por la ocupación y por su idea política, que es el sionismo, donde crean una nueva definición de lo que es para ellos y para todos quienes adhieren a este encuentro, de lo que es el antisemitismo. Y leemos textual. El IRA, que por su terminología, su abreviación en idioma inglés, dice que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto. Esto que usa palabras muy, muy sonantes y que en principio la libertad, cuando se habla de libertad a todos nos puede llegar, tiene detalles particulares que a quienes trabajamos en la defensa junto al pueblo palestino de su derecho a autodeterminación, de su derecho a ser libre y vivir en su territorio, nos hacen ruidos, ¿no? Estas cuestiones es una percepción, es decir, queda librado a una interpretación particular de ellos, ¿no? Como así también a las instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podríamos tratar temas particulares de la Argentina, ¿no? Y la realidad de las instituciones judías o que representan a una parte del pueblo judío en la Argentina y la incidencia en la política argentina. Y no podríamos, según esta definición, criticar nada ni decir nada de estas instituciones porque podríamos ser tratados de antisemitismo. Esta es una parte de la resolución. Este texto sigue y lo que hace peor y más nos hace ruido a todos nosotros es que propone ciertos ítems de trabajo y en esos ítems la cosa se pone peor. ¿Y dónde se pone peor para los argentinos? Que en el primer viaje que nuestro presidente, el señor Alberto Fernández, realiza fuera de nuestro país, que elige como destino la ocupación israelí, sin pasar lamentablemente por los territorios palestinos ni tener relación con la autoridad palestina, es convidado, entre comillas, a aceptar esta definición y el 6 de abril pasado la Cancillería argentina emite un comunicado donde dice que la posición del Estado argentino es aceptar esta definición que propone la Alianza para el Recuerdo del Holocausto y a su vez después hubo votación para la ciudad y la legislatura también aprobó esta resolución. Es por ese motivo que hoy nos juntamos y no nos juntamos con cualquiera. Hemos invitado, hemos puesto nuestra plataforma hoy, FIDAI y la Cátedra de Estudios Palestinos, para que nos cuenten sobre esta situación y echen luz sobre esta situación tres compañeros, hermanos en particular, que son llamados a realizar este trabajo en primer lugar por su calidad de personas, pero porque son personas reconocidas dentro de esto que es la lucha y la defensa por la causa palestina. En primer lugar, tenemos a Gisela Cardoso. Gisela Cardoso es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y además es la vicepresidenta de APDH, esto es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y además, como decíamos, constante militante por la causa palestina. Bienvenida, Gisela. En segundo lugar, tenemos a el abogado, también es licenciado en Historia y profesor miembro de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said, que es Miguel Ibar Lucía, también militante sostenido de esta causa. Bienvenido, Miguel, gracias por tu aporte. Y nuestro tercer invitado es Daniel Pedro. Daniel Pedro es licenciado en Sociología por la UBA y además es miembro de Comaris Argentina. Comaris Argentina es Comunidad Árabe Islámica de la Argentina. Como les decía, esto no tiene que ver con nosotros, son ellos los que van a hablar. Lo último que le decimos a todos los que están del otro lado mirándonos, primero es agradecerles por estar ahí.
y le decimos que la finalidad, además de traer luz sobre estos temas con nuestros invitados, es comenzar a realizar una unión entre todos aquellos que estamos trabajando este tema y decirles que para nosotros, en particular para FIDAI, entendemos que la cátedra tiene conceptos parecidos, la causa palestina es una causa de 3 ejes fundamentales. El primer eje, que es innegable, que es una causa de los árabes, los palestinos siendo árabes, y de los árabes tanto en sus países de origen como la diáspora. Tiene esa característica, es innegable que los árabes palestinos son la vanguardia de esta resistencia. En segundo lugar, es la causa de los libres, las personas libres, los pueblos libres, todos aquellos que sienten la solidaridad inmediata cuando ven un atropello. Y Palestina lamentablemente conjuga todos los atropellos que nosotros podemos concebir. El sionismo, la ocupación israelí los practica. Y en tercer lugar, es una causa de religiones, y es tan importante que las mismas religiones entienden que el conflicto no es de religión. ¿Por qué es innegable marcar este detalle? Porque es una tierra por donde se identifican cristianos, judíos, cristianos y musulmanes. Y los tres, aquellos tres que comprenden bien la situación, saben que esto nada tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con colonialismo, con imperialismo y con ocupación. Entonces, en ese sentido, nosotros juntamos a estos tres expositores que nosotros le damos la entidad de ser los representantes, en cierta forma, de estas tres patas. Tanto Gisela, que va a estar hoy en representación, si se quiere, o nosotros así lo sentimos, de las organizaciones que trabajan en la Argentina, en nuestro territorio, esta temática. Vamos a tener a Miguel Ibarlucía como el representante de la intelectualidad en la Argentina con respecto a lo que tiene que ver con la defensa de esta causa, y por último a Daniel Pedro, que como recién les marcábamos, es miembro de la comunidad árabe, y vamos a ver cómo se siente esto en la comunidad árabe también, ya que el término, nosotros por lo menos lo entendemos así, tiene cierta intención, y el apuro del sionismo en hacer esta reunión muestra una cuestión también de borrar el origen, ¿no?, de la palabra semita. Sin más, vamos a dar paso a nuestro primer expositor, que es Miguel Ibarlucía, le recordamos, abogado, licenciado en Historia y miembro de la Cátedra Libre Palestina Edward Said. Bienvenido, Miguel, te dejamos con la gente. Lo último que les recuerdo a quienes nos estén mirando, nos se pueden enviar sus mensajes al vivo de Facebook, donde después, con las preguntas que ustedes realicen, las van a responder nuestros expositores. Adelante, Miguel. Gracias, Hussein. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar presente. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. Este título, El antisemitismo de intolerable chantaje, que es un título de un libro que publicó Saad Chedid, el fundador de la cátedra, que aclaro fue fundada en el año 2009 y aceptada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires como cátedra libre. ¿Qué es esto de un chantaje? ¿Qué significa este chantaje? ¿Qué es esto de criticar la utilización del antisemitismo como un chantaje? ¿Cómo? Se preguntará alguien. ¿Ustedes están a favor del antisemitismo? ¿Cómo puede ser? ¿Son racistas? Bueno, nada de eso. Estamos en contra de todo acto de discriminación contra todo pueblo en esta tierra, contra el pueblo judío, contra los palestinos y contra las personas, no me gusta decir de color o negras, en realidad está mal, pero bueno, no blancas, llamémosle, o afrodescendientes, y cualquier otra persona. Estamos contra cualquier acto de discriminación de género, o la que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? El sionismo, que es un movimiento político, desde hace muchos años viene identificando sionismo con judaísmo. Es decir, si alguien critica al movimiento sionista, está criticando el judaísmo. Y esto es una gran falsedad. Fíjense que cuando el gobierno aprueba esta resolución, hace pocos días, lo primero que hicieron al día siguiente es salir a hacer la interpretación de esto, a ir más allá de la interpretación, porque si uno lee la interpretación puede decir, bueno, qué bien, se critica, digamos, cuando uno lee la definición, se critica el antisemitismo entendido como antijudaísmo, porque también la palabra antisemitismo es una palabra confusa, en realidad es una palabra tramposa, pero bueno, supongamos que aceptemos esto. Y entonces salieron inmediatamente el señor Jorge Noblovitz, presidente de la DAIA, el señor Sergio Pickles, de la Organización Sionista Argentina,
y Claudio Bruch, que fue secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el anterior gobierno, el gobierno de Macri, al decir inmediatamente antisionismo debería ser equiparado con antisemitismo. Antisemitismo y antisionismo son lo mismo. El señor Picot, de la organización sionista, dijo: para que lo comprendan todos, los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son, en definitiva, antisemitismo y judeofobia. Es decir, que con esto nos están amenazando quienes defendemos los derechos del pueblo palestino, amenazando a quienes pensamos que el movimiento sionista fue el responsable de la creación de un Estado que lo único que trajo en estos 70 años, 72 exactamente, es guerra y destrucción al mundo y enfrentamiento entre los pueblos. Entonces, ellos utilizan esto, utilizan esta trampa político-semántica, llamémosle, para amedrentar. Acaba de salir un comunicado por el cual a los legisladores del Frente Izquierda, que primero votaron confundidos esta definición por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los amenazan con una acción judicial. Es decir, y ahí está el chantaje, la amenaza de que te voy a llevar a los tribunales como un racista. Bueno, esto es una gran falsedad, porque el sionismo, ni el judaísmo es una raza, sino más bien una identidad cultural basada en una religión. Y digo identidad cultural y no religión porque hay gente que dice yo soy judío y ateo, lo cual es válido, en el sentido de que si bien el judaísmo es una religión básicamente, después, bueno, podemos decir que se amplía, hay gente que se siente por tradición judía sin ser religiosa, pero el sionismo es un movimiento político nacionalista que surgió a fines del siglo XIX en Europa, donde los judíos eran perseguidos. Vamos a ser claros, surgió en la Europa cristiana, no surgió en los países árabes y musulmanes, donde no fueron perseguidos los judíos. Y surgió ahí porque eran perseguidos y porque ellos sentían que se perdía su identidad judía al mezclarse y asimilarse a la sociedad europea cristiana, y que ellos querían tener un Estado propio. Bien, está muy bien. A eso a mí no me parece mal en sí mismo, que ellos sintieran la necesidad de tener un lugar donde ellos pudieran hacer sus tradiciones, sus banderas, festejar sus propias fiestas nacionales, el sábado y no el domingo, lo que fuera. El problema es que todos los territorios del mundo habitables estaban ocupados. Palestina estaba ocupada. Y ellos consideraron que tenían un derecho, ahí sacaron a esgrimir que eran supuestos descendientes de los hebreos, que los hebreos los habían expulsado los romanos, y entonces hablaron de su derecho a volver a Palestina, y en ningún momento consideraron los derechos de la población nativa. Hicieron una alianza con Gran Bretaña, con la potencia colonial que estaba interesada en crear un estado tapón cerca del Canal de Suez, hay documentos que lo prueban eso, y finalmente, cuando Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, coloniza Palestina, toma Palestina, comienzan a migrar en masa y logran pasar de ser el 8% de la población en 1918 al 30, 32 en 1948. Este proceso de colonización se va a consumar con la expulsión en el año 48 de 2/3 de la población palestina. Vamos a ser claros, la población palestina no judía, porque había, antes que llegaran los sionistas, había residentes en Palestina, o sea, palestinos que eran de religión judía. Ellos no los echaron. Echaron a los musulmanes y cristianos, en gran mayoría, un 65-70%, en el orden de 750.000 personas, para crear un Estado identificado con el judaísmo. Y fijémonos qué es esto. Es un acto, primero fue una limpieza étnica. No existía el concepto en ese momento. Ese concepto se va a desarrollar en los 90, después de la guerra en Yugoslavia, cuando los serbios quieren limpiar de bosnios, apropiarse de parte de Bosnia, en fin, no quiero entrar en ese detalle. No existía el concepto, pero no por eso dejó de ser una limpieza étnica, y no echaron, como digo, a los palestinos de religión judía, sino de religión musulmana o cristiana. A partir de acá, de este pecado original, se constituye un Estado que para mantener esta situación de cosas va cometiendo cada vez más crímenes. Pero el verdadero proyecto de ellos no era tomar, como tomaron en ese momento, el 78% de Palestina, sino la totalidad. Por eso en el año 67,
van a iniciar una guerra y van a ocupar el otro 22% de Palestina. E inmediatamente todos los gobiernos israelíes, no solamente los gobiernos del partido Likud, que es el que gobierna actualmente, sino también del Partido Laborista, comienzan a establecer colonias, a apoderarse del territorio y establecer colonias, colonias, y se van apoderando del territorio, y van acorralando a los palestinos. Y después en el año, ellos toman en ese momento lo que llaman la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, que no habían podido tomarla en el año 48 por la oposición básicamente de la Legión Árabe del Reino de Transjordania, se llamaba en ese momento. Entonces, en el año 80 van a declarar que toda Jerusalén, incluyendo Jerusalén Oriental, le pertenece al Estado de Israel. Y ahora, mañana, van a anexar formalmente el Valle del Jordán, que es el otro 30% de Palestina, y los palestinos van a quedar, que viven ahí en orden, en Cisjordania, más o menos 2.600.000, 2.800.000 palestinos, viviendo en pequeños enclaves, llamados, le decimos bantustanes, en el sentido de comparación con la Sudáfrica racista, y también en la Franja de Gaza, 1.800.000 personas. Es decir, van creando un sistema, se van expandiendo y van creando un sistema de apartheid. Ahora, ¿qué es esto, si lo pensamos bien? ¿Qué es la expansión territorial? ¿Qué es la limpieza étnica? ¿Qué es la utilización de métodos violentos? La guerra permanente. En realidad es un fascismo de tipo colonial. Ahora, si nosotros lo decimos, yo en teoría, en este momento, al decir esto, a criticar el sionismo, estoy para esta gente incluyendo un acto de racismo. Esto es un disparate absoluto y total. Total, porque estamos criticando un movimiento político y esto es absolutamente legítimo. Ojo, las religiones también pueden ser objeto de crítica, todo producto humano puede ser objeto de crítica. Ahora, criticar un movimiento político sea un acto de racismo es absurdo. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hacen? Y lo hacen por una sencilla razón, porque ellos no pueden debatir, ellos no pueden ir a una universidad, compartir un panel y debatir. ¿Cómo pueden defender una limpieza étnica? ¿Cómo pueden defender que hay 1.800.000 personas que están sitiadas por aire, mar y tierra en Gaza y cada tanto son bombardeadas? No lo pueden defender. Entonces lo único que pueden hacer ellos es tratar de amedrentar a los que critican eso, a los que denuncian eso, amenazar con acciones judiciales, decir que son racistas, confundir los términos, y esto es lo que hacen. Entonces van inventando instituciones, ¿no? El AIPAC, que es el American Committee a favor de Israel, la Liga Antidifamación, etc. Y ahora han inventado esta asociación que, si uno lo piensa, o sea, pareciera que tiene un objetivo muy noble, hacer recordar al mundo lo que fue el genocidio del pueblo judío por los nazis. Todo eso estamos de acuerdo. Condenar el racismo antijudío. Entonces se esconden detrás de objetivos nobles para, detrás de eso, ir con la cosa, ojo, que al Estado de Israel y al movimiento sionista no se lo puede criticar. Y definen el sionismo como movimiento de liberación nacional del pueblo judío. No es cierto, no es cierto. Porque los movimientos de liberación nacional siempre fueron liberar a los pueblos oprimidos, ya sea mayoritarios, como podían ser los argelinos, o los mozambiqueños, o los angoleños, o minorías étnicas, ¿no? Liberarlos de un estado de opresión. Pero los judíos que conformaban el movimiento sionista, que no fueron todos, sino una minoría, lo que planteaban era irse de Europa, o sea, no tratar de liberar a los judíos en Hungría, en Austria, en Alemania, en Polonia, sino irse. Es decir, irse a otro lado, crear un Estado. ¿Y cómo? De la mano de una potencia colonial. ¿Y cómo? Desplazando a la población local. Entonces, eso no es un movimiento de liberación nacional. En todo caso, es un movimiento de conquista de un territorio ajeno. Y esto lo tenemos que tener claro. Es un Estado. Israel, bueno, yo he publicado un libro que se llama Israel, Estado de Conquista, donde trato de analizar la verdadera naturaleza del Estado de Israel. Es un Estado constituido por una conquista territorial. Y quiero aclarar una cosa que siempre la aclaro. No es cierto que las Naciones Unidas haya decretado la partición de Palestina, ni que les haya dado su territorio en el año 48 al Estado de Israel. Las Naciones Unidas hizo una propuesta de llegar a un acuerdo que quedó en la nada. Jamás se aplicó, no fue aceptada. Ellos dijeron, digamos, los sionistas que la aceptaban, pero no la aceptaron, y no la aceptaron porque en esa propuesta proponía que tuvieran 54% del territorio y se quedaron con 78%, o sea que no la aceptaron.
Entonces, ellos conquistaron el territorio de otro pueblo. Y acá está el pecado original, el pecado original del sionismo. Y quien comete un crimen, después tiene que tratar de matar a los testigos del crimen. Esta es la verdad. Tiene que borrar las huellas, que no se hable de esto, silenciar, encubrir. Y esa es la realidad del Estado de Israel. Y el Estado de Israel avanza, ahora va a anexar todo el Valle del Jordán. No puede anexar todo Cisjordania porque hay 2.600.000 personas adentro y todavía no están dadas las condiciones para expulsarlos, pero están esperando el momento de expulsarlos, como lo hicieron en el año 48, nada más que ahora son 2.600.000, se les hace muy difícil, hay un movimiento de solidaridad internacional muy fuerte, esta es la verdad, por eso no lo han hecho todavía, pero van avanzando pasito a paso, esa es la verdad. Entonces, de ahí que se torna tan importante denunciar esto para impedir que sigan avanzando. En general, Europa es cómplice de este, como lo llama Ilan Pappé, un historiador israelí, autor de una obra fundamental que se llama La limpieza étnica palestina. Lo que estamos ante un genocidio progresivo, genocidio en cuentagotas, donde van matando de a poco. El año pasado, cuando se cumplieron 70 años de la NACTA, en el año 48, mataron como 300 jóvenes que habían dicho, vamos a la marcha del retorno, vamos a volver a la tierra de sus antepasados. Se acercaron a la frontera y tiraban de la frontera, mataron cerca de 300 personas. Y muchísimos más. No viene el caso ahora de detallar las barbaridades que ha cometido el Estado de Israel. Estamos ante un Estado que se ha convertido en un Estado terrorista y que tiene para eso la complicidad del mundo occidental. Y yo nunca me voy a olvidar, nunca voy a dejar de recordar que en el año 1938, cuando los judíos eran siendo expulsados de Alemania, se juntaron las naciones occidentales en una localidad francesa en los Alpes llamada Evian, y para ver qué pasaban, qué hacían con el tema de los judíos perseguidos en Alemania. Y todos decidieron no darles visa, todos, los países europeos, de Europa Occidental y americanos, salvo República Dominicana, Ecuador y Bolivia, presionados por Estados Unidos, más que todos los dos primeros, que aceptaron algunos inmigrantes, todos los demás se negaron a darles visas, o sea que fueron cómplices de lo que después fue la matanza de los judíos de Europa. Bueno, hoy, digamos, Europa hace más o menos lo mismo, o sea, cierra los ojos frente a este genocidio progresivo, hacen quizás ahora algunas declaraciones en contra, pero no hay una actitud realmente firme de detener al Estado de Israel. Bueno, yo no me quiero, digamos, extender mucho más, simplemente quiero decir que, ir un poquito a la parte jurídica, ya soy abogado, la ley nuestra, la 23.592, la ley antidiscriminación, sanciona a toda persona que se priva de sus derechos constitucionales, y uno de ellos es la libertad de expresión y la libertad de crítica, ¿no? Es fundamental. Estas amenazas de la Organización Sionista Argentina lesionan el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de crítica. Hay dos casos muy interesantes que queremos estudiar. En un determinado momento, un periodista argentino habló del nazi-sionismo en una revista que se llama La Masa, me refiero a Rubén Salbular, y entonces la DAIA inmediatamente le hizo una denuncia penal por discriminación, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, la Sala 1, por voto de los jueces Vázquez, Marum y Capel, rechazó la denuncia. Y dijo que no, que, bueno, reivindicó la libertad de expresión y que la crítica al Estado de Israel y la crítica al sionismo no era discriminación para nada. Es un precedente muy importante. Dijeron, cuestionar la política exterior de un Estado-nación en modo alguno implica discriminación racial o religiosa. Y incluso el juez, uno de los jueces, Capel, citó el informe Goldstone, que fue un informe de un juez que demostró cómo los bombardeos de Israel en Gaza eran un crimen de lesa humanidad. Bueno, es más largo, pero quiero hablar de otro precedente, no quiero hacer una clase de derecho, pero sí un precedente muy importante, muy reciente, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Hace unos años, un grupo de militantes, solidarios con el pueblo palestino, que
en Francia, hicieron campaña a favor de la campaña del BDS, que es la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, que es una campaña que promueve que haya una especie de campaña de boicot internacional contra Israel, como en su momento lo hubo contra Sudáfrica, hasta que Israel acepte, se retire de los territorios ocupados, acepte el retorno de los refugiados del año 48 o sus descendientes, y concede igualdad de derechos civiles y políticos a los palestinos residentes en Israel, que son más o menos el 20-22% de la población. Bueno, estas personas fueron procesadas en Francia, condenadas apenas, y entonces apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el tribunal, en un precedente muy, muy importante, dejó sin efecto la condena, y sostuvo que una cuestión era la incitación a la discriminación, la cual efectivamente constituye un límite a la libertad de expresión, pero que otra era la incitación al tratamiento diferenciado. En este caso eran ciudadanos comunes que no hicieron proclamas antisemitas ni causaron destrucción. Y entonces rechaza, o sea, deja sin efecto la condena de estos militantes pro BDS, y sanciona a Francia y le impone incluso la obligación de indemnizar a estas personas por haber violado sus derechos y por daño moral, etc. O sea, castiga a Francia. Francia es un país que proclamó siempre los derechos humanos universales, pero no los respetó, ¿no? Todos sabemos que ellos proclamaron la igualdad de los hombres, mantuvieron la esclavitud en Haití, después colonizaron Argelia, después aplicaron en Argelia la doctrina francesa, que era la aplicación sistemática de la tortura, también hicieron barbaridades en Indochina antes que llegaran los norteamericanos. O sea, Francia siempre ha tenido una política de proclamar derechos universales y en la práctica los habrá respetado en Francia, relativamente, pero bueno, supongamos que en una evolución podemos decir que sí, pero no en los pueblos sometidos al dominio colonial. Entonces, y Francia fue el país, mucho más que Alemania, más antijudío de Europa. A fin del siglo XIX, un señor, Edouard Dumont, que publicó un libro, La Francia judía, absolutamente judiofóbico. Nosotros no usamos la palabra antisemita, ¿no? Porque tiene un origen justamente discriminador. La idea de que es la idea de que los judíos no formaban parte de la nación alemana porque eran semitas, descendientes de Sem y no de Jafet, una estupidez. Pero usaron esa palabra para decir que los judíos no pertenecían a la nación alemana. Y también la utilizaron para justificar su supuesto retorno a Palestina o su derecho a volver a Palestina. Por eso no usamos la palabra, usamos la palabra judiofobia. Bueno, Francia fue el país más judiofóbico de Europa. Y por eso tienen tanta cola de paja y hacen este tipo de cosas. Yo quiero decir con esto que este precedente es muy importante, no nos amedrentemos, no nos dejemos amedrentar. Hay un fallo de la Cámara acá de la capital rechazando esta denuncia, hay un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos derecho a criticar al Estado de Israel y al sionismo, y bueno, y seguir solidarizando con el pueblo palestino hasta que después pueda llegar a una solución justa para este drama terrible que desgraciadamente ha oprimido al pueblo palestino, pero también ha sentado un espantoso precedente a nivel mundial, que es esto del tratamiento diferenciado, porque es que lo que sienta cualquier joven árabe musulmán. Europa proclama la democracia, pero miren lo que le hacen los palestinos, o sea, ¿entendés? O sea, siente que hay un doble discurso, que hay un doble rasero, y eso a veces llevan a resentirse con la democracia. Yo siempre digo que uno no tiene que tirar al niño con el agua sucia, criticar justamente a los que violan los derechos humanos, pero no decir los derechos humanos no existen, la democracia no existe. Entonces, desgraciadamente el Estado de Israel lo único que ha servido desde que fue creado es para generar este enfrentamiento brutal, para llenar de guerra y destrucción el mundo, y la cuestión palestina es una cuestión esencial y debemos seguir luchando en solidaridad con el pueblo palestino hasta que se alcance una solución justa. Bueno, nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Miguel por tu exposición. Los que recién y las que recién se van sumando a nuestro programa, les comentamos, estamos llevando adelante desde la página de FIDAI, Argentinos con Palestina, junto a la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said como organizadores, este conversatorio virtual que dimos en titular
Antisemitismo, el intolerable chantaje. Escuchábamos recién a Miguel Ibarlucía, abogado, licenciado en Historia y profesor miembro de la cátedra, Eduard Said, quien nos estuvo hablando sobre un comienzo de esta atrocidad que llaman Estado, que se autoproclama la democracia de Medio Oriente. Nos habló de colonialismo, de fin de siglo, nos habló de un Estado que ha comenzado con atrocidades y ahora lo único que tiene que hacer es borrar o pretende hacer borrar estas atrocidades y sigue embarrando más la cosa con más atrocidades. Y nos habló también desde un punto de vista de lo jurídico, ya que él es abogado, de los problemas que esta definición tendenciosa de antisemitismo, término que él dice que no es de usar porque lo propio es la judeofobia para quienes quieran referir a este tema, y nos dejó en claro que de los mayores judeofobios se han encontrado entre los estados de Europa, no en Palestina, por ejemplo, y en eso nos da el pie para presentar a quien sigue, porque él hablaba de las consecuencias que tuvo esta definición tendenciosa en Francia con militantes del BDS. Para quienes no conocen, el movimiento BDS es un movimiento mundial abierto en el que cualquiera puede con sus propias acciones cotidianas participar, también colectivamente, obvio, organizado, que significa boicot, desinversión y sanciones, y se lleva adelante en todos los campos, en el académico, en el social, en el militante, en el partidario, en todas las expresiones donde se pueda hacer un contrapeso contra los atropellos del sionismo. Y miren, justo con eso y con las apreciaciones tendenciosas, nosotros le decíamos al principio que algo más que preocupaba de la definición son los aportes que después hace esta alianza por el recuerdo del Holocausto sobre tips para trabajar entre los estados. Y uno de esos, el primero, después de dar la definición, dice que las manifestaciones de antisemitismo pueden incluir los ataques contra el Estado israelí concebido como una colectividad judía en su totalidad. Acá vemos algo de lo que Miguel nos decía, ¿no? Esta cuestión de racismo, ¿no? Un Estado para solo un grupo. Vive mucha más gente, pero el Estado representa solo un grupo. Y los que conocen la temática, la realidad, perdón, en Palestina saben que el Estado ocupante todo el tiempo tiene ciudadanos de primera y de segunda. Todos los de segunda, obviamente, son aquellos que no adhieran a su ideología fundamental. Sin más, vamos a dar lugar, como decíamos, a una compañera que nos enorgullece hoy tenerla presente. Ella es Gisela Cardoso, como dijimos, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y vicepresidenta de APDH, esto es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Gracias, Gisela. Adelante, y les recordamos que esperamos sus preguntas a través del Facebook. Bueno, gracias, Hussein. En primer lugar, agradecer la invitación a FIDAI y a la Cátedra de Estudios Palestinos Eduard Said. También quiero agradecer a mis compañeros del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino por la confianza y por el trabajo cotidiano. Me toca hablar como parte del comité y, por supuesto, como miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, desde, digamos, yo represento a la APDH en el comité. Así que en esa doble pertenencia les cuento que el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino nuclea organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales, y nuestra tarea es solidarizarnos con el pueblo palestino y dar a conocer la situación que viven los palestinos y las palestinas. Así que en eso estamos, ¿no? El pasado 8 de junio el Estado argentino publicó en el Boletín Oficial la adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, como mencionaban Hussein y Miguel. Es decir, que el Estado argentino decidió adoptar esa definición como propia. Y a ver, quizás seguramente en el público hay muchas personas entendidas sobre la temática, pero a cualquier persona desprevenida que una le dijera esta noticia, en principio no dudaría en estar de acuerdo. Y más quienes somos defensores de los derechos humanos, porque todos
luchamos contra el antisemitismo, entendido como judeofobia, como decía Miguel. Pero los lectores y las lectoras más atentos y atentas, aquellos y aquellas que indagamos un poquito más y que conocemos del tema y trabajamos el tema, sabemos que no es tan sencillo, dado que a lo largo del mundo se han presentado debates en torno a esta definición por las mismas razones por las que hoy estamos acá conversando al respecto. Y quiero traer algunos de estos ejemplos. En Canadá hubo un extendido debate sobre esta definición, lo mismo en el Reino Unido, donde en la Cámara de los Comunes se pidió específicamente que se aclarara que ninguna crítica que se hiciera al Estado de Israel podía ser calificada de antisemitismo. En Canadá, por ejemplo, una organización que se llama Voces Judías Independientes decían: luchar contra el antisemitismo es un deber, pero la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto es el abordaje equivocado. La definición está redactada de tal manera que puede usarse fácilmente para equiparar las críticas a Israel con el antisemitismo, y como resultado suprime el apoyo a los derechos de los palestinos. En este sentido, Montreal, por ejemplo, no adoptó la definición por las ambigüedades que tiene. Y pienso, ¿no?, a la luz de lo ocurrido acá en la ciudad de Buenos Aires, qué importante que es que los legisladores y las legisladoras se informen sobre los temas antes de votar. Y creo ahí, como autocrítica también, que tenemos que fortalecer nuestro trabajo de informar. Es que las ambigüedades de esta definición son un problema fundamental. Y esto lo saben mucho mejor que yo quienes se dedican al derecho. La redacción y sus ejemplos nos pueden dejar en una curiosa situación en la que, por defender los derechos de un pueblo semita, terminaremos siendo acusados de antisemitas. Es una situación ridícula, pero hay que encuadrarla en una serie de confusiones que un poco las mencionaba Miguel recién. La primera confusión es la que pretende equiparar los términos sionismo, Estado de Israel y judaísmo, como si estos tres términos fueran sinónimos. Se pretende igualar un movimiento político con un Estado y con una identidad cultural o religiosa. De esta errónea idea se desplaza fácilmente a decir que la negación de estos términos también serían sinónimos. Y ahí es donde nos dicen que antisionismo y antisemitismo serían lo mismo. Y cuando uno lo dice así parece increíble, de verdad, que estemos discutiendo esta cuestión. ¿Cómo podrían existir entonces los judíos antisionistas o los cristianos sionistas? Está claro que no puede aceptarse esta igualación. Seguramente quienes me acompañan en la mesa van a... Miguel ya lo hizo, de hecho, y Daniel también aclararán bastante esta cuestión. Esta equiparación es la que muchos defensores del Estado de Israel pretenden imponer para silenciar cualquier crítica. Por eso no sorprenden las ambigüedades de la definición. Y yo, como defensora de derechos humanos, vengo a hablar contra el antisemitismo. Vengo a reivindicar a los pueblos semitas, reivindicar a los pueblos y su autodeterminación. Eso hacemos quienes nos solidarizamos con el pueblo palestino. Vengo a hablar como defensora de derechos humanos en contra de la vulneración de derechos. Es que a eso nos dedicamos quienes defendemos los derechos humanos, sin importar si los oprimidos practican o no una religión, si vienen de uno u otro lugar, si hablan una u otra lengua, sin importar qué pueblo sean. Nuestra tarea como defensores y defensoras de derechos humanos es acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y denunciar a los victimarios. ¿Y quiénes violan los derechos humanos? Los estados. Son los estados los que deben garantizar los derechos humanos y por lo tanto quienes pueden violarlos. Esta es una definición básica de derechos humanos. Los estados son los que se comprometen a
respetar a nuestros derechos, a garantizarlos, y por lo tanto son quienes pueden violar los derechos. Entonces, criticar un Estado por sus políticas violatorias de los derechos humanos es nuestra tarea como defensores y defensoras de derechos humanos. Controlar al Estado, exigirle que cumpla con sus obligaciones, denunciarlo cuando viola derechos. Es, de hecho, lo que hacemos todo el tiempo cuando le señalamos, por ejemplo, al Estado argentino que algo no está bien. Es lo que nos enseñaron las madres, es lo que hace la PDH desde su fundación, denunciar al Estado, levantar nuestra voz contra las violaciones a los derechos humanos. Pero claro que al Estado opresor no le gusta que se lo critique y va a hacer todo lo posible para callar estas voces. Y entonces, pues, puede ser que para ello nos criminalice y nos persiga. Por eso, ser defensores y defensoras de derechos humanos es peligroso en muchos lugares del mundo, ayer y hoy. Confundir las críticas a las políticas del Estado de Israel con antisemitismo es un modo de acallar las críticas a un Estado que viola sistemáticamente los derechos del pueblo palestino. Nos quieren hacer creer que solidarizándonos con un pueblo nos enfrentamos con otro. Nada más equivocado. Ese es el discurso de quienes ven enemigos en otros pueblos, no el nuestro. Lo hemos visto en el territorio. Yo tuve la oportunidad de ir a Palestina en 2 ocasiones. Y israelíes marchan junto a los palestinos por la paz, llevan adelante campañas y militan contra la ocupación. Y son perseguidos también. ¿Van a acusar de antisemitas también a los sectores de la sociedad israelí que se oponen a la ocupación? Con estas confusiones quieren condenar como antisemitas las prácticas de boicot, desinversión y sanciones a un Estado, histórica herramienta de la no violencia activa que se ha utilizado contra el apartheid de Sudáfrica. Y también se intentó utilizar contra la dictadura acá en Argentina, cuando se intentó boicotear, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Buscan criminalizarnos para acallarnos. Y esto está pasando en otros países también, como lo mencionaba Miguel, ¿no? Porque así como nuestro movimiento de BDS se globaliza, también se globaliza la reacción. ¿Por qué nos solidarizamos con el pueblo palestino? Por humanidad. Porque luchamos contra el racismo, porque repudiamos el genocidio. Porque no soportamos que siga habiendo violaciones a los derechos humanos y que la comunidad internacional no haga nada. Porque no podemos permanecer en silencio cuando hemos visto a las familias llorar frente a sus casas que acaban de ser demolidas. Porque no podemos permanecer en silencio cuando niños y niñas que van a la escuela son revisados por soldados armados para la guerra. Porque no podemos permanecer en silencio cuando las personas que se manifiestan contra la ocupación pierden sus ojos por la represión, así como pasó en Chile, estado al que también criticamos, o son asesinadas por manifestarse. No podemos permanecer en silencio cuando el muro se sigue construyendo y arrasa en su camino con todo, separa a los campesinos de sus tierras, a los niños de las escuelas, a los adultos de sus trabajos. No podemos permanecer en silencio cuando colonias prohibidas por el derecho internacional se yerguen en el territorio ocupado cotidianamente. Hablamos de apartheid porque hay calles en las que algunos pueden circular y otros no. Porque hay autos que según el color verde o amarillo de la patente tienen distintos permisos. Porque hay colectivos distintos y rutas distintas según quién viaje. Porque hay una población que accede al agua sin problemas y otra que tiene que comprarla a precios inaccesibles. Porque hay quienes consiguen permisos de construcción y planes de viviendas en tierras ajenas, mientras a otros les demuelen sus casas en su propia tierra. Porque hay una parte de la población que es estructuralmente discriminada. Por eso es intolerable que nos acusen de antisemitas. Es real y demasiado grave el antisemitismo en Argentina como para que vengan a decirnos antisemitas a quienes creemos que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación,
que la paz justa es posible y necesaria. Es intolerable que nos acusen de antisemitas a quienes luchamos contra el racismo, el colonialismo y la opresión. A la lucha contra el antisemitismo no le hace nada bien que confundamos el significado de esta palabra. Confundir las críticas a las políticas del Estado de Israel con antisemitismo no solo es errado, también le hace daño a la lucha contra el antisemitismo, lucha que es muy necesaria. Lo tenemos muy claro. Nuestra lucha es la lucha contra el antisemitismo y también contra el racismo y la opresión en todas sus formas, que no pretendan confundirnos ni dividirnos. Y para finalizar quiero citar a un compañero que muchos deben conocer, que es David Comedi, que leyéndolo encontré una frase que me gustó, y dice: sabemos que la verdad y la justicia están del lado de aquellos que reconocemos que un genocidio le duele a cualquier pueblo. Y cuando decimos nunca más, es nunca más para nadie. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gisela. Nuevamente les recordamos, estamos en el conversatorio que dimos por titulado Antisemitismo, el intolerable chantaje. Ya escuchamos a Miguel Ibarlucía, recién estuvimos junto a Gisela Cardoso, dijimos ella es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como en el caso anterior, retomar algunas cuestiones que Gisela nos deja para todos. En principio, esta cuestión de nos quieren hacer pensar que por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los atropellos a un pueblo, nos enfrentamos a otro pueblo. Lo que queda en claro es con la participación de ella, ¿no? Una argentina que, pensando algunos como todavía hoy se piensa que el Medio Oriente, o lo que llaman el Medio Oriente, está allá a lo lejos. ¿Qué me puede importar a mí ese problema? ¿En qué me incide ese problema? Ella como otros militantes, hombres y mujeres, en el territorio 2 veces y viendo que los pueblos se reconocen. Por eso ella nombra a David Comedi, que es un compañero también que hace poco pudimos estar escuchándolo en una de las charlas que se organizaron. Él es miembro de IJAN. IJAN es el grupo de judíos antisionistas, muy críticos de este Estado. Lo mismo está entre los judíos practicantes, aquellos que son conocidos como la rama Naturei Karta, es decir, los pueblos transitan un mismo camino y construyen juntos la resistencia. También Gisela nos estuvo marcando el rol que los estados deberían tener frente ante estos atropellos, y lo que sufre el pueblo palestino, y lo que sufre también por esas prácticas el pueblo latinoamericano, por ejemplo. Recordemos que gran parte de las fuerzas represivas en América Latina se forman en el Estado o bajo las premisas del Estado ocupante en Palestina, del Estado sionista de Israel. Y nosotros no estamos exentos de eso, y hemos visto en el último tiempo cómo con el gobierno anterior, con el gobierno del PRO y de Macri, crecían las compras de armamentos cuando, al punto tal de que la propia producción nacional lo podía hacer a mejor precio, igual se compraba de forma fraudulenta al Estado ocupante, y también con la misma línea de ese partido, trayendo militares de la ocupación a entrenar a las fuerzas de seguridad en la provincia, por ejemplo. Esto muestra, como nos contaba en la expresión de Gisela, que el sionismo como política de ocupación no trabaja solamente en el territorio palestino, sino que está en el mundo, y lo vamos a seguir viendo alrededor a través de la charla. En el final de esta primera parte vamos ahora a estar con el compañero y hermano, porque así lo sentimos, que es Daniel Pedro. Les dijimos, Daniel Pedro es licenciado en Sociología de la UBA y además es miembro de Comaris Argentinas. ¿Qué es Comaris Argentinas? Es Comunidad Árabe Islámica de la Argentina. Bienvenido, Daniel. Adelante con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a participar, a Comaris, y a Comaris especialmente agradecerle haberme invitado a participar de este foro, que afortunadamente es el primero y esperemos que sea el primero de futuro, si Dios quiere. La convocatoria tiene que ver con esta famosa resolución del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y su adhesión a la definición de antisemitismo del IRA. Quisiera empezar, digamos, con una especie de recorrido histórico de la problemática del antisemitismo para ir llevando de a poquito la conversación a algunas series de reflexiones. El problema del antisemitismo, como el de cualquier otra forma de racismo o discriminación, tiene una evolución histórica profunda y dolorosa, porque no puede ser de otra forma la historia de cualquier manifestación del odio en que se van sumando y agregando situaciones, una más lamentable y trágica que la otra. La particular relación de la comunidad judía y las poblaciones cristianas en la Edad Media europea se caracterizaron, entre otras cuestiones, por varios elementos, entre ellos la constitución de los judíos como ciudadanos de segunda, la prohibición a los mismos del acceso a la tierra y de allí a los títulos nobiliarios, y la existencia de un odio religioso hacia los judíos, pero influenciado por un antagonismo recíprocamente hostil entre los dos credos, que corría paralelo a la indiferencia de los judíos a las condiciones y acontecimientos del mundo exterior, del mundo que no era el suyo, y en el hecho de que el judaísmo llegó a ser más que nunca un sistema cerrado de pensamiento. Esta definición no es mía, es de acuerdo a lo que lo expresara Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. La autora señala que resulta innecesario añadir que fue la historiografía judía, con su fuerte tradición polémica y de apología, la que acometió la búsqueda de rastros de odios a los judíos en la historia cristiana, mientras correspondía a los antisemitas buscar rasgos intelectualmente no muy diferentes en las antiguas fuentes judías. La autora señala que cuando salió a la luz esta tradición judía de un antagonismo a menudo violento respecto de cristianos y gentiles, el público judío se sintió no solo insultado, sino auténticamente sorprendido. En este sentido, entonces, esta pequeña aproximación histórica del odio europeo hacia los judíos muestra una relación conflictiva abonada por ambas partes. El antisemitismo muestra el paroxismo en el genocidio nazi, aplicado a los judíos, pero no únicamente. Su política racista apuntó, torturó y asesinó a gitanos, eslavos, personas de color, homosexuales y disidentes. Anteriormente habíamos señalado el antisemitismo como una forma de tantas de racismo. La condición ineludible del racismo es negar la condición de humano del sujeto al que se reduce, al que se persigue, al que se asesina. El filósofo alemán Theodor Adorno, bajo el título Hombres que miran, señala lo siguiente: la indignación por las atrocidades cometidas se hace menor cuanto menos se parecen los afectados al lector normal, cuanto más oscuros y sucios son. En los antisemitas, quizás, el esquema de la percepción esté configurado de tal manera que no les permite ver a los judíos como hombre. La tan oída afirmación de que los salvajes, los negros o los japoneses parecen animales, casi monos, contiene ya la clave del pogrom. Históricamente, el origen del racismo, sus primeras manifestaciones y sus innumerables manifestaciones tienen lugar y origen en la expansión colonialista europea. Todas y cada una de las experiencias colonialistas europeas señalan a los colonizados como menos que humanos. El Tercer Reich, el Tercer Imperio, eso quiere decir Reich, por segunda vez luego de la Primera Guerra Mundial, al llegar a Alemania tarde a la repartija colonial del mundo, entiende que su hinterland, su campo interno, su expansión imperialista, debía ser hacia el oriente de Europa. El nazismo, como práctica imperialista, al igual que la española, la francesa, la inglesa, la holandesa, la belga, la turca, etc., no podía sino ser racista. Y la deshumanización se aplicó a todos aquellos que ellos consideraran como razas inferiores, Untermensch en alemán, subhumanos. No quiero extenderme mucho en estas cuestiones antes de analizar la definición de antisemitismo que ya hizo Miguel, que seguramente es mejor que la que hago yo, y que provocó la alarma en varios sectores de nuestra sociedad. Creo que no es necesario reiterarla, pero la definición es vaga, no es precisa,
es confusa, y es el hecho de ser confusa lo que oculta su intención, porque si quisiera ser realmente eficaz, no dejaría librada los agujeros que tiene. Entonces, la preocupación no es una buena definición, sino utilizar la definición para beneficio propio. Independientemente de lo mencionado, entonces, la operación que se encuentra detrás de esta definición es que quienes definen cuándo una actitud es antisemita o no son las instituciones sionistas. O sea que la aplicación del término antisemita, de colgarle a alguien el sello de antisemita, depende de las ganas o los intereses de quienes puedan sentirse afectados. Miguel mencionó anteriormente un objetivo o un cometido de algunas personas, entre ellas Claudia Bruch, y entre ellos también el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovich, de trazar un paralelo y que modificar la ley antidiscriminatoria introduciendo al antisionismo como una forma de antisemitismo. Esta reunión fue denunciada por el licenciado Jorge Elbaum en su página de Facebook, y en ella Elbaum dice: no hay justificaciones legítimas para la propuesta de la DAIA. El sionismo no es una religión, no es una etnia, es una ideología política, y como tal puede provocar adhesiones, rechazos o indiferencia. Todo esto parte de una confusión sostenida adrede por sectores de derecha de las colectividades judías de todo el mundo que usufructúan de ella para victimizarse. También para descalificar toda crítica a la política de la derecha israelí como antisemitismo y no como una opinión política contraria. No son lo mismo los términos judío en toda su diversidad, sionismo, israelí, ni religión judía. Cada uno de ellos expresan una fracción de la pluralidad del pueblo judío que en algunos casos pueden coincidir, pero no todas ellas en una misma persona. Nuevamente, lo que estaría aquí en juego es la posibilidad de amordazar cualquier tipo de opinión contraria a los gobiernos israelíes y sus políticas, sea del alcance que fueran, por cuanto quienes decidirán qué es antisemita y qué no lo es, son entidades judías como la Organización Sionista Argentina o la DAIA. Permítanme presentar algunas acusaciones de antisemitismo por parte de esta última institución, de la DAIA. En enero de 2019, la DAIA señaló un juego de mesa llamado En la punta de la lengua como antisemita, porque una de las tarjetas del juego pide adivinar el concepto Estado palestino y como pistas pone expresiones como asentamientos judíos, víctimas niños, territorios robados, destrucción y despojo y fundamentalismo judío. En diciembre de 2019, la DAIA acusó de antisemita al diputado nacional Leopoldo Moró por haber calificado el asesinato de Nisman como una de las operaciones de marketing mejor concebidas a nivel global y por señalar como responsable al Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitre y los socios locales de ese club. Si prosperara la intención de homologación de antisionismo a las críticas a gobiernos israelíes como antisemitismo, podrían ser señalados como antisemitas los siguientes sucesos. Por ejemplo, podría señalarse como antisemita informar que Israel votó en contra de la propuesta de reestructuración de la deuda soberana propuesta por la Argentina, o recordar la votación contraria de Israel en Naciones Unidas a una resolución que hubiese sido favorable a la postura argentina sobre Malvinas en mayo de 2019, o señalar como antisemita la gestión de Benjamín Netanyahu a favor de los fondos buitres, por ejemplo, de Paul Singer, del pago en efectivo de la deuda que el gobierno anterior realizó de la forma solicitada. Esta información no la invento yo, es de Horacio Berbisky, que está publicada en El cohete a la luna, en la nota Nisman y los buitres del 5 de enero de este año. O también la misma denuncia en la misma fecha de parte de Horacio Berbisky acerca de un pacto entre el entonces primer ministro israelí Isaac Rabin y el entonces presidente Carlos Menem, con el apoyo del entonces presidente norteamericano William Clinton, en el que, según el periodista, acordaron acusar a Irán, tal como demuestra documento que publicó el mismo periodista hace 16 años. Cada gobernante tenía sus razones propias, pero los tres coincidían en apuntar solo a Irán. La conformación de semejante posibilidad, además de intolerable y rechazable de plano, provocaría como efecto secundario la banalización del antisemitismo y al mismo nivel la banalización del genocidio nazi. Un ejemplo en este punto.
En mayo de 2018, la señora Esmeralda Mitre hizo alguna mención respecto del número de víctimas del genocidio nazi sobre los judíos, provocando la indignación de parte de la opinión pública, en especial de la DAIA, a través de su presidente, el señor Ariel Cohen-Saban. Para tratar de encontrar una instancia que pudiera inventar la actitud de la señora Mitre, el señor Cohen-Saban le sugirió a la señora Mitre un intercambio de favores de tipo sexual. El entonces presidente de la DAIA negociaba el genocidio por un rato de placer. Es innegable que la belleza de la señora Mitre obnubiló los pensamientos del señor Saban, pero nos mostró a todos cuál es el precio que su inconsciente tiene el horror sufrido por los integrantes de su comunidad. Esta situación es un ejemplo que representa el conjunto de fenómenos que conforman la tesis central del trabajo de Norman Finkelstein, La industria del Holocausto. En él, el profesor Finkelstein, apoyado en su tesis nada menos que por Raúl Hilbert y Noam Chomsky, señala que la memoria del Holocausto judío no comenzó a adquirir importancia que goza hoy día hasta después de la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Ese conflicto permitió que Estados Unidos considerara a Israel como un aliado importante en Oriente Medio, situación que sirvió a los líderes de la comunidad judía estadounidense para explotar el Holocausto con el fin de promover su situación privilegiada y para inmunizar la política de Israel contra toda crítica. 22 años después de finalizada la Segunda Guerra, se reconoce la importancia del genocidio nazi contra los judíos en Europa. Lo que oculta la definición de la ira nuevamente sobre el antisemitismo es nuevamente la amenaza de la confirmación del judaísmo a partir de la captura del mismo por el sionismo como un sistema cerrado de pensamiento y como tal soberbio, destructivo y autodestructivo. Miguel Ibarlucía y Gisela señalaron antes que yo el comunicado de la OSA del día 28, hace 2 días, respecto de la actitud del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ese comunicado confirma el peor de los objetivos de la definición de la ira del antisemitismo como forma de chantaje. En el comunicado, en el cual rechaza la revisión de la postura de dicho frente, respecto de la definición de la ira con una soberbia imposible de obviar, la Organización Sionista Argentina afirma que la normativa que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto instituyó con la adopción de la definición de antisemitismo establecida por la IRA nos brinda una nueva herramienta para llevar ante la justicia a quienes desde sus palabras manifiestan odio a los judíos, al sionismo como movimiento de liberación y autodeterminación del pueblo judío y a Israel como Estado judío. A confesión de partes, relevo de pruebas. Esta soberbia propia de este sistema cerrado de pensamiento, esta policía de las expresiones que no agradan al sionismo, es la que permite actitudes como la siguiente. ¿Alguno de ustedes puede imaginar seriamente a cualquier autoridad de cualquier otro país que no sea Israel dando un discurso como el del primer ministro Netanyahu en el Congreso norteamericano en marzo de 2015 aconsejando a los Estados Unidos de no caer en la estupidez, literalmente, de su política exterior respecto a Irán? El historiador israelí Ilan Pappé afirma que el proyecto sionista de Israel es un proyecto colonial. Permítanme ustedes realizar una serie de comparaciones que demuestran una dolorosa similitud del colonialismo sionista israelí con las ideologías imperialistas. En julio de 2018, Israel se consagra como Estado-nación judío con una ley que reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación. Esta ley permite entonces discriminación de 1.7 millones de árabes cristianos y musulmanes que representaban en esa fecha el 20% de la población total. En esta lógica, el grupo ultraderechista y racista Leaba busca impedir la asimilación, evitando sobre todo los matrimonios entre judíos y musulmanes o árabes cristianos. Un antecedente similar de una legislación de un Estado exclusivo para una etnia y con prohibición de asimilación con otras fueron las leyes de Nuremberg de 1935. El cuerpo legal más importante fue el comprendido por la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, ambas del 15 de septiembre de 1935. En adelante y progresivamente se fue implantando en el Imperio Alemán una serie de disposiciones de diverso rango que fueron estableciendo un sistema de discriminación racial con el objetivo fundamental de preservar la aricidad, el carácter ario del pueblo alemán y de expulsar a los judíos,
y otros grupos raciales considerados peligrosos de la comunidad del pueblo. El eslogan sionista, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, tiene un antecedente en la consigna filonazi Volke ohne Raum, pueblo sin espacio, consigna propagandística del nacionalismo para la expansión militar y la anexión territorial. La idea sionista del Gran Israel, hecha propaganda y definida como territorio integral de Israel, basada en las fronteras bíblicas de Israel, desconozco qué versión de la Biblia habrán tomado, tiene también un antecedente, la idea de Großdeutschland o la Gran Alemania, que consideraba que la incorporación de los pueblos germánicos en una sola nación era un paso de vital importancia para su éxito y prosperidad, sin importar que para ello se atacase a otras naciones. Ello se justificaba en la doctrina del espacio vital, Lebensraum, donde los nazis afirmaban que Alemania necesitaba más territorio para desarrollarse plenamente y por ello invocaban el presunto derecho de Alemania de agredir a otras naciones para obtener más territorio. Es usual en el lenguaje de los sionistas, tanto religiosos como laicos, la reducción de la condición humana de los palestinos. El fallecido rabino Ovadia Yosef calificó en agosto de 2000 a los palestinos como víboras. En un diálogo con el entonces primer ministro Ehud Barak, el rabino, que fuera líder del partido ultraortodoxo Shas, le preguntó textualmente: ¿por qué los acerca usted tantos a nosotros? Usted nos acerca a víboras. ¿Cómo podemos hacer la paz con víboras? En una actitud similar, el 28 de noviembre de 2016, el rabino Shmuel Eliyahu publicó en su página de Facebook que quemar a los palestinos no solo es permisible, sino obligatorio. La diputada del Partido Radical Israelí Hogar Judío, Ayelet Shaked, reclamó el 18 de julio de 2014 asesinar a todas las madres palestinas que dan a luz a pequeñas serpientes. Tienen que morir y sus casas tienen que ser demolidas. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto se aplica igual a las madres de los terroristas fallecidos. Es habitual en el lenguaje sionista radicalizado la mención de los árabes en general y los palestinos en particular como cáncer. Es el mismo lenguaje que utilizaban los nazis para con los judíos, entre otros como piojos, perros, subhumanos, como así también era similar los discursos sobre la destrucción de sus bienes y casas. Este tipo de lenguaje de los nazis no era utilizado exclusivamente hacia los judíos, sino también, entre otros, hacia una etnia absolutamente obviada y oscurecida en el recuerdo, los pueblos eslavos. Solamente en Bielorrusia, la campaña comenzada por la Operación Barbarroja del ejército nazi supuso en 3 años el asesinato de 2.230.000 personas, con destrucción total de poblaciones enteras, exterminio que recién en la década del 90 supuso recuperar el número de habitantes previo a la matanza nazi. Cualquier revisión histórica puede dar cuenta de que las matanzas de estos pueblos fueron por millones. La conformación de la Franja de Gaza como un gueto de confinamiento de los palestinos es similar al confinamiento de los judíos y disidentes, como por ejemplo en Varsovia. Mientras en Varsovia y en los campos de confinamiento se probaban distintos métodos inhumanos de tortura y sometimiento, la Franja de Gaza fue y es utilizada para el testeo y eficacia del armamento israelí. La negativa de revisión de los acontecimientos del genocidio nazi bajo la forma de negacionismo tiene también un efecto negativo. Se puede poner en tela de juicio absolutamente todo bajo el argumento de la libertad de expresión, herir los sentimientos más profundos de las personas, pero no se pueden revisar los hechos del genocidio. Toda operación de la cuantificación de un genocidio es horrorosa. ¿Cuál sería el número de muertes necesario para ser calificado como genocidio? Más que una duda metodológica, es una disyuntiva moral. Es el sufrimiento humano el que cuentan, 6 millones, 4 millones, 15 millones o 10 personas. Es la lógica lo que es abominable u horrorosa, más que el número. Probablemente la negativa de la revisión se deba a querer evitar unas cuantas sorpresas respecto de complicidades de algunos sectores que podrían aparecer como lo menos pensados en cuanto a estar involucrados en delaciones, traslados y matanzas. No menos importante, la presentación del sionismo del genocidio nazi como el holocausto con mayúsculas, como la experiencia criminal, reduciendo otros genocidios a ser imposibles de comparación. Opera de la peor forma posible. Los muertos judíos son distintos a los otros. Nada se compara a los muertos judíos. Los muertos no judíos
entonces no son de la misma calidad. Finalmente, esto es lo que supone la definición de la ira, la homologación del antisionismo con el antisemitismo, una nueva manifestación del judaísmo como un sistema cerrado de pensamiento, impulsado por el sionismo que lo arrastra al judaísmo todo a esta situación. El escritor John Berger escribió en alguna oportunidad, militarmente hablando, el Estado Nacional de quienes sufrieron uno de los peores genocidios de la historia se volvió fascista. Y ese Estado descarga su impotencia sobre un pueblo inocente que pertenece a una de las culturas que jamás desarrolló ni sentimientos ni acciones antisemitas. Nada bueno surgirá de este intento de imposición que se oculta detrás de la definición de la ira. Solo potenciará el antisemitismo latente y larvado producto de este tipo de actitudes y de esta situación. De ahí nuestro rechazo. La experiencia anterior y las similitudes actuales lo demuestran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Excelente tu exposición, al igual que la de los otros dos compañeros, tanto Miguel como la compañera Gisela. Destacamos nuevamente en tu exposición, así como lo hemos hecho con los demás, detalles particulares, como por ejemplo el hecho de cómo en el devenir de estas matanzas, de estos errores, entre comillas, que hablaba Miguel en un comienzo, el devenir, ¿no? Y a dónde ha llevado el sionismo para hoy convertirse en las definiciones que vos nos estabas comentando recién, igual que el verdugo que otrora cometiera el holocausto. Y veíamos cómo las palabras que en su momento usaba el nazismo para matar tanto a los judíos como a otras comunidades, hoy el sionismo, y en eso metiendo preso a toda la comunidad judía, salvo honrosas excepciones, se lleva puesto a los palestinos al título de víboras, habilitando la matanza, describiendo a los palestinos como muertos de segunda. Obviamente nunca un judío es como un palestino, decía en las declaraciones de un rabino, ¿no? Aquel que debe espiritualmente guiar a su comunidad, la guía al odio y al racismo y a la discriminación. Esta ha sido la primer parte de la propuesta que nosotros teníamos para quienes están del otro lado. Estamos llegando al final, no queremos cansarlos, pero como les habíamos dicho, tenemos preguntas. Antes que nada, mi pregunta es para los tres oradores. ¿Alguno pretende, tiene ganas, le parece que acotar algo entre lo que ustedes tres han expuesto? ¿Alguno quiere complementar o prefieren ir directamente a las preguntas? A ver, micrófonos habilitados. Sí, creo que sí. Yo realmente respecto de la exposición de mis compañeros no tengo nada más que palabras de elogio. Realmente han sido clarísimos y muy efectivos realmente. Yo siempre tengo el problema de que me pongo demasiado complejo, pero bueno, les envidio la capacidad para hablar sencillo. Felicitaciones. Muchas gracias, Daniel. Lo mismo digo, y preferiría las preguntas para que haya un diálogo con la audiencia y después podemos cerrar cada uno brevemente. Perfecto. Bien, perfecto. En principio les comentamos a ustedes que quizás no puedan estar viendo la pantalla en el Facebook. Hemos tenido, gracias a Dios, una audiencia sostenida de más de 100 personas en las que todos están enviando mensajes de agradecimiento y destacando la pericia y la capacidad y el conocimiento que ustedes han brindado a la hora de hacer sus exposiciones. Hay preguntas de todo tipo. Lo que sí ha quedado muy claro en su explicación el uso que se pretende de parte del sionismo tendencioso de esta definición. Entonces muchos y muchas de quienes nos están mirando se sorprenden, ¿no? Con definiciones tan claras. ¿Cómo puede ser que nuestro Estado tome este tipo de definiciones? Por ese motivo, por ejemplo, tenemos Rubén Sosa, al cual le agradecemos, nos pregunta, ¿puede retractarse un Estado si ya definió sus posturas? No sé quién de ustedes quiere responder. Sí, toda norma puede ser derogada o puede ser ampliada. Por ejemplo, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Legislatura de Buenos Aires podrían aclarar y decir en ninguna manera, en ningún caso, la crítica al Estado de Israel o al movimiento sionista serán considerados un caso de antisemitismo. Con lo cual,
no se van a animar a hacerlo porque ahí se enfrentan justamente al objetivo que está detrás de esta definición. Porque en realidad yo me pregunto, ¿por qué salieron con esto? Si no agrega nada. La definición de esa de 4 renglones no agrega nada. Pero lo que sí es importante, lo sacan en este momento, porque cada vez es mayor la cantidad de crímenes que cometen y más tienen que ir a tratar de amedrentar a los que los denuncian. Y si mañana declaran formalmente anexado el 30% de Cisjordania, y aparte donde está el río y las aguas, a Israel, ellos tienen que tratar de acallar la crítica, porque hay ciertas cosas que hablan por sí mismos. Es decir, anexar una parte del territorio ajeno es un crimen, y está artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. No se puede. Para algo se creó las Naciones Unidas en 1945, para garantizar la paz mundial y para terminar con el derecho de conquista. Hasta ese momento el derecho de conquista, bueno, un país conquistado a otro territorio se consideraba un título legítimo. Pero después de lo que hizo Mussolini en Etiopía, después de lo que hizo los japoneses cuando invadieron China, y después lo que hace Hitler cuando invade Checoslovaquia, Austria y Polonia, se dijo no más invasiones de otros países. Pero Israel tiene coronita, esa es la verdad. Ellos pueden apropiarse de las alturas del Golán, que son del territorio sirio, las chacras de Sheba, que pertenecen al Líbano, y ahora declarar formalmente la anexión del Valle Este. Yo quería decir una cosita más, perdón por tomar tanto tiempo, pero uno de los puntos de la alianza, cuando la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto dice, por ejemplo, da ejemplos de antisemitismo, es comparar al Estado nazi con el Estado de Israel. Entonces no se puede comparar. Pero fijémonos que en 1938 Hitler invade Checoslovaquia. ¿Y por qué invade? ¿Por qué dice? Invade lo que llaman los Sudetes, una zona, una comarca de Checoslovaquia donde la mayoría de la población es alemana. Dice, no, como son alemanes, tienen que formar parte del Reich. Entonces invade Checoslovaquia y genera la famosa crisis de 1938 para incorporarlo al Reich. ¿Qué diferencia hay entre eso y las colonias que ha sembrado Israel en territorio de Palestina? Digamos, en la Palestina no ocupaban el 48, porque para mí todo Israel es territorio palestino. Pero en el territorio de Cisjordania, y ahora esta anexión. ¿Qué diferencia hay en lo esencial? Y si yo, de acuerdo a esta gente, al decir esto, esta comparación, yo estoy cometiendo un acto de antisemitismo. No, estoy criticando una decisión de un Estado. No tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con una política de Estado criminal en este caso. Bueno, nada más, perdón, no quiero tomarte el tiempo. No, perfecto. La compañera, el compañero, ¿algo para agregar? Vamos a otra, como a ustedes les parezca. Yo por ahí quisiera agregar en función a qué sentido tiene o podría llegar a tener la adopción de esta definición. No dejaría de mencionar que desde el año 2016 empezó una discusión parlamentaria importante en torno a la ley, cambios en la ley de actos discriminatorios. Entonces, a mí me parece que no hay que perder de vista, digamos, que esa ley, si bien no se llegó a votar ninguna definición, creo que en la medida que el Estado argentino toma esta definición, es un camino en ese sentido, ¿no? Y que preocupante, sin dudas. Así que me parece un dato no menor. Perfecto, seguimos en tónicas parecidas. Quienes los están observando y escuchando a ustedes mantienen una intriga constante. Por ejemplo, quien nombrabas vos, Gisela, en tu intervención, David Comedi, nos envía una pregunta, no sé, Daniel, si querés comenzar con esta respuesta, y nos dice, ¿cuál creen que es el motivo de tanta sumisión al sionismo por parte del gobierno argentino? Nos pregunta David Comedi. Bien, a veces es difícil, sin intervenir de lleno en la política, entender el fin último o interpretar el motivo último de la realización de ciertas actitudes, pero probablemente un andarivel podría ser el de la situación permanente de penuria económica externa y déficit, digamos, de lo que tiene que ver a partir del endeudamiento especulativo argentino, de manos de fondos que, digamos, tienen a nivel internacional
una participación del sionismo muy fuerte. Entonces puede ser que llevados por la necesidad, pero, repito, es muy probable que sea necesario estar más en el interior de la política para saber esto, pero es muy probable que esta situación de vulnerabilidad externa y de tener, digamos, condicionamientos económicos externos y tener los sectores de definición que apoyan al sionismo y al Estado de Israel, se vean condicionadas las situaciones económicas y de renegociación de la deuda argentina o de situación financiera internacional, haya que hacer cierto tipo de concesiones para obtener, digamos, una mejor situación de negociar las deudas. Puede ser que sea eso. O Gisela, ¿algo para agregar con respecto a esto? Es difícil, es difícil porque, como decía Daniel, una no tiene acceso a determinadas definiciones, ¿no? Creo, yo en realidad estas situaciones, el modo, la política, lo que en estos términos lo que me hace pensar siempre es, bueno, tenemos que fortalecer nuestro trabajo de informar, de dar a conocer esta información que quizás entre nosotros y nosotras es tan accesible. Hay otras cuestiones que no nos llegan a otros lugares, y entonces sí, a mí me hace repensar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros y nosotras podemos hacer para cambiar eso? Miguel. No hay nada que agregar. Argentina es un país débil, está en quiebra, esa es la verdad. Hace muchos años, pasó lo mismo hace 15, 20 años, cuando el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner acusaron a Irán de haber cometido el atentado en la AMIA. Sí, que no hay pruebas fehacientes de ellos, hay solamente algunos supuestos, indicios, lo que fuera, y sin embargo, bueno, también fue en medio de la negociación por la deuda argentina, ¿no? De la renegociación del año 2000, entre el año 2003 y 2005. Y bueno, un gobierno en esa situación busca apoyos y, bueno, no importa, le encajo este crimen a este Estado, apoyo esto para buscar apoyos. Y esa es la verdad, es una debilidad de la República Argentina, que sus dirigentes políticos buscan resolver de esta manera. Sí, si me permiten compartir un comentario, Daniel nos comentaba, ¿no?, de investigaciones que había hecho Berbisky, pero con respecto a esto que mencionás, Miguel, por ejemplo, en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando estuvo tan de moda, por ponerle un nombre, estos llamados fondos buitres, la investigación que fue publicada en Página 12 fue realizada por Jorge Elbaum, ¿no?, quien tiró del hilo de esa madeja que estaba armada y debido a la investigación de él, llegamos a conocer a Sheldon Adelson y Paul Singer, mayores tenedores de bonos de la deuda argentina, o sea, eran los fondos buitres, tratando, ¿no?, de, con esta negociación, desestabilizar un gobierno que, entre datos fundamentales, había reconocido en Naciones Unidas al Estado palestino como un Estado independiente, ¿no? También, como nombraba Daniel, podríamos remarcar que siempre es el Estado que vota de forma negativa al reclamo de nuestras Islas Malvinas. Pero para agregar, ¿no?, digo, esta cuestión de el antisemitismo ahora que sería aplicado a personas como Jorge Elbaum, que es judío. Por lo tanto, una visión más de lo tendencioso de esto. Tenemos una particular de Mabel Hassan Salim, que está directamente dirigida a Gisela, creo, porque pregunta lo siguiente. Dice, desde la APDH, ¿se realizó algún llamado de atención al gobierno nacional contra esta resolución de la utilización del término antisemitismo? Bueno, nosotros desde la APDH somos parte del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El comité sacó una declaración. Y asimismo estamos pidiendo una entrevista con la interventora del INADI para llevarle este tema. Voy a decir que desde la APDH estuvimos trabajando también fuertemente con el tema de repudiar la anexión. Sacamos una declaración, enviamos una carta a la Cancillería en este sentido. Así que estamos trabajando, también lo hacen otros organismos de derechos humanos y bueno, así que es un trabajo
voluntario, pero con mucha convicción de que es el camino correcto, ¿no? Bueno, para aquellos que hacen la pregunta y que quieren conocer, saben un espacio más donde poder apoyar. APDH está trabajando este tema, así que quienes tengan intención también pueden acercarse a este espacio. Tenemos las últimas dos, que estamos llegando al tiempo que teníamos pensado, no queremos cansar a los que están del otro lado. Y la primera es referente a algo que los tres hicieron mención, y que es que las definiciones o las apuestas que realiza la ocupación sionista tienen que ver también con un tablero más general. Sus acciones más horrendas recaen sobre el pueblo palestino, pero para tener consenso, para armar un círculo que apruebe todas estas matanzas, estas barbaridades, hacen un juego en todo el entramado mundial. Por eso hemos escuchado hablar recién a Miguel del Líbano, de Siria, otro tanto ha nombrado a Daniel a la República Islámica del Irán. Es decir, la pregunta es la siguiente: en este contexto, ¿cuánto hay o cuánta injerencia tiene o cuánta intención tiene esta resolución en cortar un posible lazo o alineamiento del Estado Nacional argentino con lo que la Unión Europea, los Estados Unidos y la ocupación israelí denominan con el eje del terrorismo o el eje del mal, que son Irán, la resistencia en los pueblos árabes, la misma Palestina, China y Rusia también entrando en este mapa? ¿Cuánto hay de eso en esta resolución para trabar esta vinculación con el Estado argentino? La pregunta es para los tres de forma reducida, ¿no? Vamos, Daniel. Como bien dijo Miguel en su momento, las relaciones internacionales también tienen que ver con un estadio de fuerza, un estado específico del momento de la relación de fuerzas de cada uno de los países con las potencias dominantes. La administración anterior tuvo una actitud mucho más proclive a adherir a los postulados de política internacional de los Estados Unidos y de Israel, por una sintonía ideológica y también por entender un rechazo histórico a todo lo que tendría que ver con un alineamiento que no sea con lo que entiende con nuestro destino y origen europeo. La administración actual creo que históricamente no ha tenido una actitud similar, con lo cual es posible que ciertas cuestiones tengan más bien unos tonos de gris más definidos, y no tan abiertamente inclinados hacia una postura como en la administración anterior. La historia, el tiempo nos dirá si esto es así, pero digamos, tengo la impresión de que no hay una tendencia a alinearse tan férreamente ahora con la postura de los Estados Unidos, más teniendo en cuenta, cuando hablo de Estados Unidos, hablo de también con los intereses conjuntos de Estados Unidos e Israel, más teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y los futuros cambios que en el sistema económico mundial y geopolítico pueden ocurrir. Pero esto es lo que se me ocurre a mí nada más. Miguel. No sé si el gobierno actual tiene pensado acercarse a Irán o algo por el estilo, no lo creo posible. Yo no lo vincularía por ese lado, yo lo vinculo, creo que esto, lo principal motivo es tratar de callar las críticas al Estado de Israel cuando ellos saben que están cometiendo algo de rechazado por la comunidad mundial y que es en este momento clave, digamos, la anexión del Valle del Jordán. Creo que esa es la motivación principal. Esto es un amedrentamiento a todos los que denuncian el sionismo. Es una política permanente. Creo que esa es la motivación principal. Después, no creo que en la política exterior del gobierno nacional esté cambiar sustancialmente. Es cierto lo que dice Daniel, que el gobierno anterior tenía mucho más acercamiento con los Estados Unidos, eso está claro, pero yo no sé si ustedes recuerdan que muy al principio del gobierno de Macri, yo diría a los 2 o 3 meses, la Argentina, a través de su cuerpo diplomático, adhirió a una resolución de las Naciones Unidas, de la UNESCO, que establecía Jerusalén como, no me acuerdo bien exactamente, pero no decía que pertenecía a Israel, sino
a todas las comunidades religiosas del mundo. Y la DAIA salió a criticar. Inmediatamente se salió con un comunicado de crítica al gobierno de Macri mismo, porque ellos no aceptan ninguna disidencia o alejamiento de su política exterior, y la DAIA funciona como una especie de embajada paralela que dice lo que no puede decir el Estado de Israel. Entonces, este tipo de políticas son permanentes, ya sea el gobierno de Fernández, incluso hasta el de Macri, por esto de la UNESCO, y cualquier otro gobierno que se aleje de la política de ellos, ¿no? Eso está claro. Gisela, ¿querés agregar algo? No, la verdad, clarísimo. Yo aprendo un montón con ustedes. Bueno, entonces, llegando al final, vamos a empezar con vos justamente, Gisela. Queremos hablar un poquito, les pedimos perdón por la brevedad porque teníamos un tiempo estipulado y no nos queremos pasar de él, pero hacer una mínima mención de lo que posiblemente se venga a partir de mañana. Hoy nos enterábamos de declaraciones de ayer del ministro de Defensa israelí, como también del primer ministro que no está, Benny Gantz, que afirmaban que lo que tiene que ver con la anexión no será posible por el momento, o pasará a segundo lugar, mejor dicho, porque, bueno, primero quieren tratar esto de la pandemia del virus, del coronavirus. Bueno, declaraciones que no tranquilizan para nada, ¿no? Pero bueno, así todo, nosotros sabemos que Estados Unidos, con el mal llamado Acuerdo del Siglo, dio el marco legal. Netanyahu con eso se envalentona como siempre, logró salvar su carrera política y ahora algunos le exigen cumplir. Cuéntenos un poco, perdón el tiempo, reitero, pero qué es lo que viene lamentablemente para el pueblo palestino con esto que llaman la nueva anexión de territorios, el Valle del Jordán, los territorios de Cisjordania, que sería de forma legal, porque in situ tenemos entendido que ya están ocupados, ¿no? Es largo el tema. Yo diría que lo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho no es un marco legal, sino que es un marco político internacional de apoyo a las políticas del Estado de Israel. Pero no lo llamaría de ninguna manera un marco legal, porque es ilegal ante el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la anexión de territorios. Está estrictamente prohibido. Y lo que diría, digamos, por ahí para quienes no conocen mucho la situación en el territorio, el Valle del Jordán y las zonas de la Ribera Occidental que el Estado de Israel aparentemente anexaría desde mañana, pero que ahora están viendo si lo atrasan. No están diciendo que no lo van a hacer, eso está claro, digamos. No están diciendo que no lo van a hacer, están diciendo que lo harían más adelante. Yo creo que tiene que ver esto, por un lado, con las críticas en general que hay a esa decisión, porque es claramente violatorio de todos derechos. Eso no sería ni nada que los detenga, evidentemente. Pero en términos de lo que es la población que vive en estas zonas, sí cambia la situación. Por ejemplo, yo creo que para pensar un ejemplo tendríamos que pensar en la parte de Jerusalén que está anexada también, donde tienen muchísimas, otra clase de dificultades que tienen que ver con el acceso a la residencia, el acceso a otra clase de permisos para construir. Es mucho más compleja la situación y esto lo que sigue haciendo, digamos, es fragmentar. Y creo que esa es parte de la política, ¿no? Fragmentar, generar situaciones distintas en cada lugar que hacen cada vez más difícil una lucha unida y donde se puedan compartir claramente los objetivos de esa lucha. Creo que en ese sentido ya es la situación de ocupación y la presencia de colonias ilegales en el Valle del Jordán y la Ribera Occidental es una situación que es muy grave. Cada vez el aumento de la violencia de los colonos es notable, sobre todo en esta época donde muchas organizaciones internacionales se han ido del terreno por el coronavirus.
Y esto solamente va a ir en aumento en el caso de la anexión y creo que va a seguir fragmentando la situación por territorio. Daniel. Como no conozco bien el tema, prefiero no dar una opinión terminante, porque es preferible reconocer el desconocimiento y no decir una barbaridad, con lo cual te pido disculpas, pero no se me ocurre otra cosa que pensar siempre lo siguiente, que todo poder genera resistencia y que los palestinos seguirán resistiendo hasta que su objetivo de autodeterminación, de ser un pueblo libre en su tierra, sea conseguido. Gracias, Daniel. Es una virtud de la persona de conocimiento saber decir no sé. Cerramos con vos, Miguel. Bueno, yo creo que tenemos que recordar también que junto con esto, Estados Unidos acaba de amenazar a la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no ha adherido a la Corte Penal Internacional y acaba de amenazarlo, lo cual es un acto brutal. Por lo tanto, ellos mismos se ponen al margen de la legalidad internacional. Cuando Trump avala esto del Valle del Jordán, cuando avala la anexión de las alturas del Golán, que está fuera de discusión, que pertenece a Siria, realmente pone a Estados Unidos fuera del marco internacional. A nosotros no nos importa porque somos los más poderosos del planeta. Pero bueno, estas cosas a la larga se pagan, digamos. La historia demuestra muchas veces que los imperios que se han caído. Israel, por su parte, creo que se está cocinando en su propia salsa, porque en realidad tenemos que entender el sionismo. Es un nacionalismo, pero que surge en la época de la secularización de Europa. Es un nacionalismo de base religiosa. Los sionistas intentan unir a todos los judíos del mundo sobre la base de la religión, porque eran muy distintos entre ellos. Y entonces dicen, vamos a recuperar o ir a vivir a nuestra tierra en Palestina. Pero resulta que en la guerra del 48 no pudieron conquistar toda Palestina, y justamente lo que no pudieron conquistar, Cisjordania, que tiene esa forma de riñón, son los territorios que ellos llaman Judea y Samaria. Es decir, ellos dicen, retornemos, pero fíjense que ahí, en ese territorio, está Hebrón, está Jericó, está Nazaret, realmente ciudades bíblicas fundamentales. Y el problema que ellos tienen es, como ellos construyeron un Estado a partir de la religión, no pueden renunciar a lo que para ellos sería la tierra prometida. Pero a su vez, ellos dicen, bueno, vamos a incorporar el Valle del Jordán. Es la zona con menor densidad de población. ¿Y qué hacen con los 2.600.000 que viven en Ramallah, en Jenin, en todo eso, que quedan como encerrados en el medio? Esto coloca a Israel, Estado que plantea que su lucha contra el racismo, que viene de la tradición judía de denunciar el racismo, lo coloca en una posición racista, porque tiene dentro de su territorio una serie de enclaves con 2.600.000 personas, nada más ni nada menos, en una situación de apartheid. ¿Y qué hacen? Ellos nunca van a renunciar a la totalidad de Judea y Samaria, pueden renunciar a su propia identidad, a su propio objetivo, a la propia móvil de constitución del Estado. Entonces están encerrados en su propia salsa. No los pueden, o sea, para expulsarlo tendría que cometer un genocidio, y si los incorporan directamente al Estado de Israel, tarde o temprano le van a tener que dar la nacionalidad, como hicieron los anglo-descendientes en Inglaterra, en Estados Unidos, con los afrodescendientes. Entonces están en un intríngulis del cual no saben salir, pero van avanzando de a poquito y van creando cada vez más situaciones de violación de derechos que los llevan a una situación también de repudio generalizado. Y a veces se dan en el mundo movimientos imprevistos, que ellos lo saben. Por ejemplo, todo este movimiento de derribo de estatuas de colonialistas y de traficantes de esclavos que se dio en el mundo a partir del asesinato de George Floyd, era impensado, porque este movimiento Las Vidas Negras Importan se generó como hace 6 años con otro asesinato similar, pero no tuvo mucha expansión, y de repente tuvo una expansión mundial.
Y mañana puede ser una exposición mundial de repudio al Estado de Israel. Y esto ellos lo saben. Y por eso quieren amedrentar. Y por eso quieren decir los que nos critican son racistas. Y esto, en definitiva, me parece a mí, es una demostración de su debilidad. Debilidad como Estado. Estado que nace de un proyecto, digamos, de limpieza étnica, que parte del pecado original de la limpieza étnica. Y no estoy postulando que hay que echar para nada, y eso lo decía nuestro maestro Sachedid, él un día me dijo a mí, si el día de mañana se diera vuelta la tortilla y los palestinos se quisieran echar a los niños judíos nacidos en Israel, yo saldría a defenderlos primero que nadie. Y eso fue muy emocionante. Nadie está planteando que hay que echar a los judíos de allá de Palestina. Hay que buscar una solución de respeto a los derechos de todos, y esta es la solución. Hay un historiador israelí, Shlomo Sand, vendría a ser Salomón Sand su nombre, que dice, Israel es como el hijo de una violación. Condenamos la violación, pero no vamos a matar al hijo. Bueno, ellos están ahí viviendo, lo que hay que encontrar es los derechos de ese hijo y de los que estaban antes que fueron expulsados, y encontrar una solución que respete los derechos de todos. Y esta es la solución, y ellos lo que no quieren, pero que tarde o temprano va a llegar. Yo lo veo así por lo menos, nada más. Bueno, esto es un poco lo que nosotros esperábamos de ustedes, ¿no? Terminás de hablar, Miguel, perdón, y nos salen muchas más preguntas y muchas más respuestas y preguntas para hacerte y muchas más respuestas y muchas preguntas porque das definiciones que nos llaman mucho la atención. No quise interrumpirte, me gustaría agregar que con respecto a esta unidad de conceptos desde el punto de vista religioso, contarles que de propia voz de los rabinos del movimiento Naturei Karta nos explicaron a nosotros, pudimos compartir una charla con ellos, que esta unidad religiosa no es tan así, porque desde la concepción de los rabinos de Naturei Karta, el Estado israelí es una concepción mundial, no es exclusivamente un territorio físico, por eso ellos critican esto, además de que tiene que ver con la guía y el gobierno de quien es conocido como el Mesías, según ellos nos explicaban. Por lo tanto, estos dirigentes no tienen nada que ver con ese estado de la Torá o de la Biblia, o por qué no del Corán también, que habla de un estado de justicia, que es lo que vos nombrabas que iba a ser. Por último, aclarar también, ¿no?, que la primera liberación se tiene que dar dentro de esta comunidad, no hay tanto acuerdo, porque los propios judíos deberían recordar que ellos son el pueblo esclavo que fue liberado por Moisés, ¿no? Seguir este camino de los profetas que eran liberadores, que traían justicia al mundo, y no del camino de los opresores que el sionismo y la ocupación israelí quieren marcar. Por nuestra parte, hemos llegado al final, hemos tenido las 2 horas de información que pretendíamos tener con nuestros invitados. Agradecerles. Último minuto, si alguno quiere decir algo, si no, simplemente nos queda despedirnos. Para los que están del otro lado, recuerden, hemos estado con Gisela Cardoso, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y vicepresidenta de APDH, con Daniel Pedro, licenciado en Sociología de la UBA y miembro de Comaris Argentina, Comunidad Árabe Islámica, y Miguel Ibar Lucía, abogado, licenciado en Historia y profesor de la Cátedra de Estudios Palestinos, Eduard Said. Muchas gracias, han quedado muchas preguntas en el tintero de quienes nos están viendo, les pedimos disculpas, no los podemos leer a todos, pero ya los conocen, búsquenlo en las redes, acérquense a sus movimientos, vayan a estudiar a la cátedra, militen junto a PDH, militen junto a la comunidad árabe islámica argentina. Esta es una causa de todos, con lo que quisimos cerrar es con lo que posiblemente pueda suceder en los tiempos que vienen. Hay que seguir trabajando, hay que seguir denunciando. Se nombró a Ilan Pappé en un momento. Ilan Pappé tiene una definición muy cortita que esperamos que no sea hiriente para nadie, pero nosotros lo sentimos así. Ilan Pappé dice que existen los PEP, y los PEP son los progresistas, excepto con Palestina. Hoy se condena el racismo en el mundo, tenemos muertos por racismos en la Argentina, pero no es igual. También hay una cuestión mediática, ¿no?, de dónde el racismo debe ser condenado y dónde no. Y en ese sentido, Palestina tiene una larga historia de atropellos y de racismo que nadie, o muy pocos, toman nota y mucho menos se oponen a esto. Digo esto, y decía que esperemos que no sea hiriente, pero no queremos que haya PEPs progresistas, excepto con palestinas en la Argentina, ni en la nación ni en la ciudad. Aceptamos, primero destacamos por nuestra parte
en honor a la verdad, el voto negativo de autodeterminación y libertad en la ciudad. Aceptamos la rectificación de la izquierda. Nos resulta extraño, tanto con el oficialismo, con la oposición, que estas cosas sucedan en política. Sabemos que en política no hay errores, pero bueno, es de humano errar y también es virtud rectificar. Le decimos a quienes están escuchando que con esta información y este bagaje, si les ha parecido interesante, lo compartan, repliquen esta charla, escuchen otras, participen y sobre todo tengan una posición activa en la defensa de la causa palestina, porque al final la verdad triunfa sobre la mentira y de esto se va a salir adelante. La causa palestina nos está necesitando, quieren anexar nuevo territorio y le decimos y le vamos a decir que no, y el pueblo palestino estará a la vanguardia de esta resistencia, en los términos que ellos encuentren o entiendan necesario y justo. La resistencia no es un solo camino, pero se expresa de muchas variantes y nosotros por lo menos desde FIDAI apoyamos esas variantes de la resistencia. Por último, agradecer nuevamente a la cátedra, especialmente a su titular, al profesor Gabriel Sibinian. Muchas gracias por trabajar en conjunto. A mis compañeros de FIDAI, especialmente a Fernando Violás, que ha trabajado todo esto que ustedes han visto, ya casi que es un director, parece. Y muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado, escuchándonos y viéndonos, y en especial a nuestros invitados nuevamente. Muchas gracias por formar parte de este conversatorio virtual. Muchas gracias y nos vemos la próxima con mejores noticias, esperemos. Hasta luego.